El juego invisible, cuando la debilidad se disfraza de bondad. ¿Te has dado cuenta de que a veces las personas más amables son las que más sufren? ¿Que cuanto más intentas complacer, más te ignora el mundo? Yo también lo he vivido. Pasé años creyendo que ser amable era el camino a seguir, que si era comprensiva, la gente me respetaría. Pero el respeto no nace de la amabilidad, nace de los límites, del silencio, de la fuerza y sobre todo de la frialdad de saber decir no cuando todos esperan. Que digas sí. La verdad es que el mundo es un juego y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que está jugando. Te despiertas, intentas ser útil, intentas ayudar, intentas comprender a los demás y sin darte cuenta te estás agotando. Porque el mundo no recompensa la intención, sino la posición. Los débiles se consumen por la necesidad de demostrar su valía. Los fuertes ya han comprendido que el valor no se puede explicar, se puede imponer. Fue Maquiavelo quien enseñó, es mejor ser temido que amado, si no se pueden ser ambas cosas. No se trata de crueldad, se trata de claridad. El amor sin respeto te mantiene como rehén. El respeto, incluso sin amor, te mantiene en el trono. Y esta es la psicología que gobierna silenciosamente cada habitación, cada empresa, cada relación. Existe un campo invisible de energía social, y en él quienes dudan pierden su lugar. ¿Alguna vez has entrado en una habitación y has sentido que todos te ignoraban, incluso sin motivo alguno? No es casualidad, es la vibración social. Es el cerebro humano detectando la debilidad incluso antes de abrir la boca. La neurociencia explica. Nuestro sistema límbico, responsable de interpretar las emociones y las interacciones sociales, detecta la inseguridad en milisegundos, una postura retraída, una mirada vacilante, un tono de voz sumiso. Todo esto desencadena una señal inconsciente en las personas. Esta persona no es un líder, es un seguidor. Y adivina qué, cuando los demás te consideran un seguidor, por mucho que hables, nadie te escucha. Necesitaba romper esta programación, y empezó cuando me di cuenta de que ser amable era solo una forma sofisticada de miedo. Miedo al rechazo, miedo a la confrontación, miedo a no ser suficiente. Pero la mente humana es una máquina increíble. El mismo miedo que te paraliza puede reprogramarse. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para moldearse a sí mismo, demuestra que cada hábito es un circuito eléctrico. Si entrenas tu mente para buscar la aceptación, refuerzas las vías neuronales de la sumisión. Pero si empiezas a actuar como alguien digno de respeto, tu cerebro literalmente reconfigura cómo te ves a ti mismo y cómo te ve el mundo. Empecé poco a poco. Un ejercicio sencillo. Durante 7 días dejé de justificarme. Cuando alguien me preguntaba, ¿por qué no viniste? Yo simplemente respondía, no pude, sin explicación. Cuando alguien me pedía algo que no quería, decía que no, sin parecer ocupada, cansada ni arrepentida. ¿Y saben qué pasó? La gente empezó a respetarme. Sus cerebros se dieron cuenta de que ya no buscaba la aprobación. Y de repente mi energía cambió. El respeto empezó a aparecer sin que yo tuviera que pedirlo. Los seres humanos percibimos cuando alguien se conoce, y la mayoría de la gente no se conoce a sí misma. Siempre intenta encajar en los moldes de los demás. La psicología llama a esto fusión social, cuando tu identidad depende de la aceptación del grupo. Pero la verdadera transformación comienza cuando soportas el dolor de ser incomprendido. Tienes que aceptar que ser auténtico te costará algo, y es este precio el que separa a aquellos que quieren ser notados de aquellos que se vuelven imposibles de ignorar. Thomas Shelby dijo, nunca te quejes, nunca des explicaciones. Esta es la filosofía de quienes conocen su propio valor, porque cuando explicas demasiado, los demás sienten que tienen poder sobre tu narrativa. La manipulación comienza cuando sientes la necesidad de ser comprendido.
El poder comienza cuando te das cuenta de que no le debes nada a nadie excepto tu verdad. Llega un punto en el que entiendes que tu energía es tu mayor moneda, y lo que otros llaman frialdad no es más que economía emocional. No se trata de ser indiferente, se trata de proteger lo que te hace ser quien eres. La descarga de dopamina que producen los elogios es adictiva, pero te esclaviza. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas la mirada de otra persona para saber quién eres. La filosofía de Maquiavelo, aplicada a la vida cotidiana, es brutalmente simple. Aquellos que no definan su propio territorio emocional serán invadidos. Aquellos que intentan ser amados por todos terminan siendo respetados por nadie. El cerebro humano respeta a quienes ponen límites, porque los límites transmiten seguridad, y la seguridad es el instinto más atractivo que existe. Quieres que nadie te ignore. Entonces empieza por eliminar las explicaciones excesivas, el complacer y el miedo a decepcionar. Comience por observarse a sí mismo como un estratega observa el campo de batalla. Cada vez que cedes, alguien más da un paso adelante. Cada vez que das un paso atrás, alguien más toma el control de tu narrativa. La guerra es silenciosa, pero real, y quien no lo entiende es manipulado por él. No quiero que te enfríes por despecho, quiero que te enfríes por claridad, porque solo quien domina sus propias emociones puede cambiar su destino. Y el día que dejes de mendigar atención será el día en que el mundo, por primera vez, te vea como alguien que tiene poder. Comentario: poder absoluto, si tú crees. La mente de Maquiavelo. ¿Cómo pensar como un rey en un mundo de peones? ¿Te has dado cuenta de que las personas más inteligentes suelen ser las más calladas? Observan, analizan, calculan, y cuando hablan no dicen mucho, solo lo suficiente para cambiar el rumbo de la conversación. Aprendí esto a las malas, intentando convencer al mundo con palabras que los verdaderos estrategas me conquistaban con el silencio. Fue en ese momento que comprendí, el juego no se trata de tener la razón, sino de ser el más consciente, y la conciencia es el verdadero poder, porque mientras la mayoría reacciona, el estratega crea el guión, escribe la trama mientras otros aún intentan descifrar el género. La mente maquiavélica no es malvada, es lúcida. Ella entiende la naturaleza humana tal como es, no como desea que sea. Y la primera regla que aprendí al estudiar a Maquiavelo fue simple: la gente mueve el mundo por miedo e interés. Quítales el miedo y se relajan, quítales el interés y desaparecen. El cerebro humano está impulsado por la dopamina y quien controla el flujo de recompensa controla el comportamiento de los demás. Parece frío, ¿verdad? Y lo hace, pero el mundo también es frío. La diferencia es que puedes usar esta frialdad como una lente, no como una armadura. Porque cuando ves el juego, dejas de ser un peón. Y cuando dejas de ser un peón, comienzas a ver que la mayoría de los consejos sobre ser tú mismo, creer en el amor y ser auténtico, solo funcionan para aquellos que ya tienen poder. Por lo demás, son distracciones. ¿Quieres saber qué es realmente auténtico? Sé fiel a tu estrategia, y la estrategia surge de comprender la naturaleza humana, la propia y la de los demás. La psicología llama a esto teoría de la mente, la capacidad de predecir el comportamiento de las personas en función de las intenciones que percibes en ellas. Los líderes más respetados y los manipuladores más peligrosos tienen una cosa en común: ven patrones. No preguntan ¿por qué esta persona dijo eso?, sino ¿qué quiere con eso? Esa es la diferencia entre un inocente y un estratega. La mente maquiavélica es casi clínica. Ella ve las emociones como datos. No te enojes por la traición. Analiza la debilidad que permitió que el traidor se rebelara. No te dejes intimidar por el rechazo. Investiga qué ganó la otra persona al rechazarte. No. Reacciona, recalcula. Y esta calma frente al caos es lo que el mundo interpreta como poder.
pero en realidad es solo conciencia entrenada. La neurociencia lo confirma. Cuando la corteza prefrontal, la parte racional del cerebro, domina el sistema límbico que controla las emociones, literalmente cambias el destino. La mayoría de las personas viven bajo el control de la amígdala, el centro del miedo. Por eso explotan, se ofenden, se humillan para llamar la atención y luego se arrepienten. Pero el estratega entrena el cerebro para esperar, porque el tiempo es el mayor aliado de quien no necesita demostrar nada. Cada reacción que controlas es una victoria invisible sobre el mundo. Recuerdo el día que decidí dejar de reaccionar. Alguien me humilló en público. En el pasado habría respondido, me habría defendido, tal vez incluso habría intentado justificarme. Pero esta vez simplemente miré y sonreí. Por dentro, mi mente decía, me acabas de dar información gratuita. Y esto es exactamente lo que Maquiavelo quiso decir cuando escribió que el príncipe inteligente debe aprender a utilizar la naturaleza de los demás para gobernar. No tienes que luchar contra el mundo, solo tienes que entender cómo funciona. Pero aquí está la parte más importante. Ser maquiavélico no es ser cruel, es ser consciente de la realidad y elegir el movimiento que te mantiene libre. Se trata de manipular el medio ambiente, no a las personas. Se trata de moldear el contexto para que tu presencia sea indispensable. Harvey Specter lo hizo brillantemente, nunca mendigó, ofreció valor. Y cuando el valor es alto, el respeto es automático. La diferencia es que él sabía que el valor no es lo que tienes, sino lo que haces creer a los demás que tienes. Y esto es pura neurociencia social. El cerebro humano respeta lo que percibe como escaso. Cuando das demasiado de ti, el sistema dopaminérgico de la otra persona se adapta. El placer de tenerte cerca desaparece. Pero cuando creas escasez emocional, el cerebro de la otra persona comienza a cazarte como si fuera un botín perdido. Por lo tanto, toda autoridad nace de la distancia emocional. Un líder se convierte en líder cuando es visto como lo suficientemente inaccesible para ser admirado, pero lo suficientemente presente para ser seguido. Y aquí es donde entra en juego la estrategia práctica. A partir de hoy, entrena el control de presencia. Durante una conversación, reduce el tiempo que hablas en un 30%. Solo mira. El silencio crea incomodidad y quienes la soportan controlan el entorno. La psicología llama a estodominio pasivo, la capacidad de dominar sin necesidad de imponer. Cuando hablas menos, tus palabras ganan peso. Cuando te vuelves escaso, tu valor se multiplica. Y cuando actúas con paciencia, el mundo comienza a darte información incluso antes de que la pidas. Con el tiempo, te das cuenta de que el verdadero poder no consiste en ganar discusiones, sino en crear realidades. Se trata de comprender el tablero y mover las piezas correctas en el momento adecuado. Mientras el ingenuo busca aprobación, el estratega busca información. Mientras el hombre común busca ser amado, el rey busca respeto. Y el respeto, amigo mío, es el único amor que nunca se desvanece. Sé que este pensamiento te molesta. Es incómodo darse cuenta de que hemos pasado gran parte de nuestra vida intentando ser justos en un mundo que recompensa a las personas inteligentes. Pero este dolor es el comienzo de la lucidez. Es la chispa que te obliga a crecer, a observar, a estar en silencio, a esperar y luego a actuar cuando todos los demás están cansados. Al cerebro le encantan los atajos, pero el poder pertenece a quienes dominan el tiempo. Así que cuando el mundo te presione para que reacciones, recuerda, el primer movimiento de un rey nunca es emocional, es estratégico, porque los reyes no luchan por venganza, luchan por la posición, y quien entiende esto, nunca más será ignorado. El arte de controlar sin ordenar. ¿Alguna vez has intentado obligar a alguien a respetarte y te has dado cuenta de que cuanto más insistías, menos te tomaban en serio? Yo sí.
Y fue entonces cuando descubrí una verdad brutal. Quien necesite gritar, ya perdió el control. El verdadero poder no consiste en dominar. Se trata de influir. Y la influencia es la forma más sofisticada de control que existe, porque opera en lo invisible. Recuerdo cuando pensaba que ser líder significaba dar órdenes. Hoy entiendo que es lo contrario. Ser líder significa conseguir que los demás quieran obedecerte sin que tengas que pedírselo. Es un arte, una danza silenciosa entre percepción, postura y energía. Y la mayoría de las personas nunca dominarán esto porque todavía creen que el poder proviene del volumen de su voz, la posición que ocupan o el dinero que tienen. Pero el verdadero poder viene de un lugar más profundo, la coherencia entre lo que piensas, dices y haces. Cuando tu cerebro y tu cuerpo están alineados, el entorno lo siente. Y el respeto es un reflejo biológico, no un favor. La neurociencia explica, el cerebro humano tiene una estructura llamada neurona espejo. Imita inconscientemente el comportamiento de alguien que irradia confianza. Por eso, cuando alguien entra en una habitación con calma, aplomo y mirada firme, todos ajustan automáticamente su cuerpo, voz e incluso respiración. El entorno se reorganiza alrededor de aquellos que tienen el control interno. Esto es lo que yo llamo autoridad invisible. Y la verdad es que nadie nace con ello. Lo construimos. Y el primer ladrillo es el autocontrol emocional. Si no controlas tu ira, tu ansiedad, tu miedo, entonces el mundo te controla a ti. La gente apretará tu gatillo, te provocará, te inquietará. Y en el momento en que reacciones, ellos ganarán. Fue Maquiavelo quien dijo, el príncipe debe ser como el león y el zorro. El primero en asustar a los lobos, el segundo en escapar de las trampas. Me llevó un tiempo comprender que no se trataba de ser violento o astuto, sino de dominar los propios instintos. El león es fuerza interior, el zorro es inteligencia emocional. Cuando combinas ambos, te vuelves peligroso, y el mundo respeta a alguien que es peligroso, pero equilibrado. Thomas Shelby era así. No necesitaba levantar la voz. La mirada fue suficiente. Y detrás de esa mirada había cálculo. Un hombre que domina su propio caos tiene el poder de dictar el ritmo del caos de los demás. Por eso ganó. Y es por eso que muchos pierden. Porque quieren controlar el mundo antes de controlar sus mentes. La psicología moderna demuestra la regulación emocional es el mayor predictor del éxito en la edad adulta. Más que CI, más que talento. Porque quien domina su propia fisiología, latidos, respiración, impulsos, domina su comportamiento. Y el comportamiento es destino. ¿Quieres cambiar tu destino? Aprende a retrasar tu reacción 5 segundos. Puede que no parezca mucho, pero estos 5 segundos son el campo donde decides si actuarás como un rey o como un esclavo de tus propios impulsos. A partir de hoy, cuando alguien te provoque, respira, literalmente. 3 segundos de inspiración profunda, 3 segundos de pausa, 3 segundos de exhalación lenta. Este es el reiniciar de la corteza prefrontal, la parte racional de tu cerebro. Mientras otros pierden el control, tú permaneces lúcido. Y quien mantiene la lucidez en el caos, controla el juego. Pero aquí viene el punto que pocos entienden. Controlar no es manipular. La manipulación intentas cambiar a otra persona para servir a tu ego. Controlar es cuando cambias tu energía para que la otra persona se sienta segura de seguirte. Es un dominio magnético, no agresivo. Es la diferencia entre empujar y tirar. El empuje débil. Los fuertes se atraen. Harvey Specter usó esto como arma. Sabía que el carisma no es más que control emocional con elegancia. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía largas pausas y dejaba que el silencio hiciera el trabajo sucio, porque el silencio amplifica la autoridad. El cerebro humano interpreta las pausas largas como una señal de confianza. El que habla demasiado, explica demasiado. Aquellos que se explican demasiado pierden el misterio.
y sin misterio no hay poder. Pero para alcanzar ese nivel es necesario eliminar el mayor enemigo de la autoridad, la necesidad de demostrar algo. Quien quiere demostrar que es fuerte ya es débil. Aquellos que necesitan reconocimiento siguen siendo prisioneros de la aprobación. La verdadera fuerza es silenciosa. No es necesario mostrarlo porque ya se percibe, y esto es pura neurobiología. El cuerpo de alguien que se siente poderoso libera menos cortisol, la hormona del estrés, y más serotonina, la hormona de la confianza. La gente literalmente sentirla diferencia. El cuerpo comunica lo que la boca intenta ocultar. ¿Quieres aplicar esto hoy? Luego haz la prueba. Entra en cualquier lugar con la actitud de quien pertenece allí. La barbilla está ligeramente levantada. La respiración es lenta y la mirada observa más de lo que busca. No pidas permiso con los ojos. Estar. La autoridad comienza antes de la palabra, y cuando el mundo sienta que no buscas aprobación, te dará respeto. El arte de controlar sin ordenar es la cumbre de la inteligencia social. Es el punto en el que comprendes que el poder no se trata de mandar, sino de moldear, y darle forma requiere paciencia, lectura y frialdad. No impongas, inspira, no reacciones, provoca la reflexión, no ordenes, pide directamente. El mundo verás poco a poco empieza a seguirte sin que tengas que mover un dedo. El control no es una carga, es una responsabilidad, porque quien se domina a sí mismo gana el derecho de guiar a los demás. Pero quien todavía busca demostrar su valor sigue siendo esclavo del ego. Domina tu propio ego y el mundo se doblegará. Domina tu propio miedo y el mundo te escuchará. Domina tu propio silencio y el mundo te seguirá. El código del frío. Cómo controlar el mundo controlando tus propias emociones. ¿Sabes cuál es el mayor error de las personas fuertes? Creen que necesitan sentirlo todo, y ahí es donde pierden. Porque demasiada emoción es como el alcohol. Cuanto más bebes, más pierdes el control. Tuve que derrumbarme varias veces para entenderlo. En el fondo no era débil, solo reaccionaba exageradamente. Ante el rechazo, la injusticia, la falta de respeto, quería demostrar mi valía, gritar que merecía más. Pero el mundo no escucha a quienes gritan de dolor. El mundo se inclina ante quienes hablan con calma en medio del fuego. El frío no es la ausencia de emoción, es el dominio de ella. Es cuando lo sientes todo, pero nada puede frustrarte. Es el poder de mirar a los ojos a alguien que intentó destruirte y pensar, gracias, me entrenaste. Recuerdo un día en que todo parecía desmoronarse. Fui traicionado por alguien que jamás imaginé. El tipo de golpe que puede destrozar a cualquiera, pero en lugar de reaccionar, congelé el impulso. Respiré hondo, cerré la mano y me dije, nada. Cambia hasta que decida qué significa. Y fue entonces cuando me di cuenta, el mundo no es lo que me sucede, es lo que elijo sentir sobre lo que me sucede. La neurociencia lo explica claramente. Entre el estímulo y la respuesta hay una brecha. Este es el espacio donde reside el poder. La mayoría de las personas viven en reacciones automáticas. La amígdala, la región del cerebro encargada de detectar amenazas, se activa. El cuerpo se inunda de adrenalina y cortisol y la mente entra en modo de defensa. Pero el estratega, el sereno, el mentalmente inquebrantable, comprende que este intervalo puede ampliarse, y cuando amplías la gama, cambias el juego. Porque el cerebro vuelve al control racional y lo que antes era un impulso se convierte en una elección. Thomas Shelby tenía una mirada gélida, no era indiferencia, era dominio. Transformaba el dolor en energía, el miedo en concentración, la pérdida en claridad. Y eso es lo que yo también aprendí a hacer. La psicología llama a esto transmutación emocional. Cuando canalizas la energía del sufrimiento para construir algo, el dolor se convierte en combustible y el frío no es insensible, simplemente aprendió a quemar desde dentro sin mostrar humo. El problema
Es que nos educaron para creer que sentirlo todo es un signo de humanidad, pero nadie te enseñó que el exceso de emoción te hace predecible, y lo predecible es fácil de manipular. Maquiavelo ya lo dijo. El hombre que se deja conmover por la compasión pierde su poder sobre lo cruel, y el mundo, lamentablemente, está lleno de ellos. Si quieres sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino liderar, debes aprender a sentir sin reaccionar. Necesita aprender el código frío, pensar como un cirujano en medio de la sangre, hablar como un abogado bajo presión y actuar como un jugador de ajedrez en medio de una guerra. ¿Quieres saber el secreto de quienes controlan sus emociones? Es simple, pero doloroso. No luchan contra lo que sienten, lo observan. La ira llega y ellos se dan cuenta. Aparece la envidia, la analizan, el dolor grita, ellos escuchan y solo entonces deciden qué hacer con ello. La mente fría no niega el caos, lo transforma en estrategia y biológicamente esto es posible. La corteza prefrontal, cuando se fortalece con hábitos disciplinados, como la meditación, la respiración profunda y la escritura reflexiva, literalmente gana más control sobre el sistema límbico. En otras palabras, cuanto más te entrenes a observar sin reaccionar, más comprenderá tu cerebro que eres dueño de tu propio cuerpo. Y cuando el cuerpo te obedece, el mundo empieza a obedecer también. Pero esto requiere sacrificio. Necesitarás dejar de lado la necesidad de ser comprendido. Perderás amigos que confundan frialdad con arrogancia. Te llamarán insensible, cerrado, distante, pero ese es el precio del mando, porque la emoción que te gobierna es la brecha a través de la cual los demás te controlan. Y os digo esto como alguien que ha sido manipulado por su propia empatía. He dado demasiado, he cedido demasiado, he perdido noches intentando comprender a personas que ni siquiera se entendían a sí mismas, hasta que me di cuenta, el mundo no necesita entender tu dolor, necesita sentir tu fuerza. ¿Quieres una estrategia práctica? Aquí la tienes. Cuando algo te impacte, en lugar de preguntarte, ¿por qué me pasó esto?, pregúntate, ¿qué quiere enseñarme esto? Este simple cambio de pregunta redirige la química cerebral, mientras que el ¿por qué? Activa el sistema límbico, la parte emocional, el qué activa la corteza racional. Pasas de ser una víctima a tomar el control. Dejas de ser reactivo y te conviertes en el creador de tu propia narrativa. Es un truco psicológico poderoso que siempre funciona. Y lo que es más, utilizar el frío como filtro, no como prisión. El frío no es distancia, es concentración. No tienes que ser un robot, solo tienes que dejar claro que nada de ti es negociable cuando se trata de respeto, propósito y equilibrio. Frío te protege del desperdicio emocional, y el desperdicio emocional es el mayor ladrón de energía del siglo moderno. No estás cansado porque trabajas demasiado, estás cansado porque sientes demasiado con alguien que no siente nada. Harvey Specter dijo una vez, las emociones te distraen, la lógica te guía. Y es cierto, pero el secreto no es eliminar las emociones, sino entrenarlas. Piensa como un maestro de artes marciales. Siente miedo, pero no reacciona al miedo. Lo usa como un radar, como una advertencia. El frío hace lo mismo. Siente la ira, pero no explota. Usa la ira como un mapa para entender dónde está siendo lastimado. Siente la tristeza, pero no se derrumba. Utiliza la tristeza para reorganizar la dirección. Siente que su ego está herido, pero sonríe porque entiende que el ego herido es el mejor entrenador personal de la mente. Al final, el frío no es más que una metáfora del autocontrol absoluto, y el autocontrol es la base de la libertad. Puedes perderlo todo, dinero, estatus, gente, pero si no pierdes el control de ti mismo, seguirás siendo rico, porque el que no puede ser sacudido, no puede ser derrotado, y quien ha aprendido a dominar sus propias emociones, no necesita dominar a nadie más.
El mundo, naturalmente, sigue el mismo ejemplo. Dominar las relaciones, hacer que la gente dependa de ti. No hay nada más solitario que darse cuenta de que siempre has sido más leal que los demás. Lo aprendí pronto, cuando me di cuenta de que en el juego de la vida, quien más ama pierde. Y no porque amar esté mal, sino porque la mayoría de la gente no ama, negocia sentimientos. En esencia, las relaciones humanas son intercambios de poder disfrazados de afecto. Y el error es pensar que puedes conectar profundamente con alguien que todavía está tratando de medirte. Durante años fui de las que buscaban demostrar su valía en las relaciones. Amistad, amor o trabajo. Pensaba que si lo daba todo, la otra persona vería mi corazón. Pero el mundo no lee intenciones, lee utilidad. Y sí, duele admitirlo. Pero aquí es donde empieza la dominación social. Quien quiere ser amado, se ofrece. Quien quiere ser respetado, se vuelve indispensable. Maquiavelo dijo que los hombres olvidan más rápidamente la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. ¿Cruel? Sí. ¿Cierto? También. La dependencia es el vínculo más poderoso que existe. Y el secreto es crear un valor tan grande que tu ausencia duela más de lo que tu presencia reconforta. Fue cuando entendí Comencé a cambiar todo. Dejé de intentar ser interesante y comencé a intentar ser necesario. La psicología social lo explica brillantemente. Los humanos tenemos un sistema de apego basado en la previsibilidad emocional. Creamos vínculos con quienes nos hacen sentir seguros, pero nos aferramos a quienes nos hacen sentir necesitados. Cuando alguien se da cuenta de que depende de ti para obtener claridad, fuerza, dirección o incluso paz, te conviertes en un ancla mental. Y eso es lo que define a los verdaderos líderes. No imponen autoridad, generar dependencia emocional y cognitiva. Pero mira, no hablo de manipulación vulgar, hablo de liderazgo magnético. La manipulación es forzada, el dominio es natural. Dominas no cuando controlas, sino cuando eres el único capaz de poner orden en el caos ajeno. Y el cerebro humano ama a quienes ponen orden. Neurocientíficamente, cada vez que alguien nos resuelve un problema, el cerebro libera dopamina y oxitocina, las mismas hormonas vinculadas a placer y confianza. En otras palabras, si ofreces soluciones, la gente literalmente se vuelve adicta a ti. Por eso los verdaderos líderes no compiten, magnetizan. Thomas Shelby nunca pidió lealtad, ofreció dirección, y por eso todos lo siguieron. Su poder no provenía de la fuerza, sino del hecho de que todos a su alrededor se sentían más seguros cuando él estaba cerca. Y la seguridad es la forma más antigua de amor que los seres humanos reconocen. Quieres dominar las relaciones. Así que deja de intentar ser el más amable, sea el más confiable. La confianza es el vicio más puro que existe. Cuando alguien se da cuenta de que puede contar contigo, pero nunca te comprende del todo, nace el equilibrio perfecto, admiración y misterio. Y es en este espacio donde crece el poder. La psiquiatría llama a esto control de contingencia, la capacidad de modular cuánto recibe la otra persona de usted. El que todo lo da, se agota. Quien da lo necesario permanece soberano. Es como, en Mindocino, economía. Cuanto más escaso sea el recurso, mayor será su valor. Así que aprende a gestionar tu energía emocional. No entregues todo de una vez. Haz que tu presencia resuelva, pero que tu ausencia provoque. Así es como se crea un respeto duradero. Y hay algo aún más profundo en esto. Necesitas entender que cada persona que te rodea está librando una guerra interna. El miedo, la necesidad, la vanidad, la inseguridad, todos son prisioneros de sus propias mentes. Y quien aprende a leer estas cárceles, gobierna sin necesidad de dar órdenes. Esta es la esencia de la filosofía maquiavélica adaptada a la psicología moderna.
Quien comprende las debilidades humanas se vuelve invisiblemente poderoso. Empecé a observar. En lugar de intentar ser escuchado, comencé a escuchar. En lugar de intentar convencer, comencé a hacer preguntas. Y he descubierto que la mayoría de las personas cambian de opinión cuando les permites hablar de sí mismas. Al cerebro le encanta hablar de su propio ego. Y cada detalle que alguien revela sobre sí mismo es una contraseña emocional. Quien tenga las contraseñas correctas tiene acceso a las almas de las personas, y quien tiene acceso al alma controla el entorno. Pero aquí está la parte difícil. Dominar las relaciones no te convierte en un manipulador frío, te libera de ser manipulado por los demás, porque cuando entiendes el juego, dejas de jugarlo. E irónicamente, es en este punto donde nace el verdadero amor, no el amor ciego, sino el amor lúcido. El amor que elige quedarse, no el que ruega no ser abandonado. La lección práctica es simple y letal. A partir de hoy, deja de buscar la reciprocidad. Busca la claridad. Observa lo que hace la gente cuando no se lo pones fácil, cuando no te explicas, cuando dices no. Su reacción es la radiografía de la relación. Aquellos que se alejan porque perdieron el acceso nunca estuvieron contigo, estuvieron con lo que ofreciste. Y quien permanece aún sin ventaja comprende el verdadero valor de vuestra presencia. La mente humana respeta a los que son escasos. ¿Quién tiene el coraje de no estar siempre disponible? ¿Y quién transmite el mensaje silencioso de que si te vas, todo cambia? No porque quiera venganza, sino porque sabe que lleva consigo algo que el mundo no encuentra en cada esquina: coherencia. Harvey Specter dijo: la gente responde a la ausencia cuando su presencia no fue suficiente. Y tenía razón. El poder social surge cuando te recuerdan, incluso cuando no estás presente. Y para lograr eso, es necesario invertir menos en ser comprendido y más en ser inolvidable. Aquellos que dominan este arte no necesitan mendigar respeto. Se convierte en el estándar. Al final, dominar las relaciones no consiste en tener personas apegadas a ti, sino en liberarte del miedo a perderlas. Cuando llegas a este punto, paradójicamente, el mundo comienza a girar en torno a tu calma, porque el verdadero poder no está en quien controla, sino en quien ya no necesita controlar nada. El trono interior, volviéndose imposible de ignorar. ¿Sabes cuál es la escena más dolorosa de la vida? Es cuando te das cuenta de que pasaste años intentando ser alguien para el mundo y olvidaste ser alguien para ti mismo. Lo viví. Pasé tanto tiempo intentando ser respetada, querida, comprendida, que terminé olvidando la esencia que me trajo hasta aquí. Y fue cuando lo perdí todo: el respeto, la gente, la dirección, que descubrí el trono más poderoso de todos, el trono interior. El verdadero poder no reside en quienes gobiernan las ciudades, las empresas o las multitudes. Está en quien gobierna su propia mente. El que domina lo que siente, lo que piensa, lo que dice, jamás será dominado. Fue Maquiavelo quien dijo: quienes controlan a otros pueden ser poderosos, pero quienes se controlan a sí mismos son aún más temidos. Y tenía razón. El trono que buscas afuera ya está dentro de ti. El problema es que el mundo te ha entrenado para arrodillarte ante la aprobación, la apariencia, el estatus, la comparación. Pero el rey que vive dentro de ti está encerrado tras las cadenas de la duda. ¿Sabes qué pasa cuando decides romperlas? El mundo cambia, no porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tu energía ha cambiado. Dejas de perseguir, empiezas a caminar, y hay una diferencia brutal entre los que corren y los que caminan con propósito. El que corre, huye; el que camina, manda. El trono interior es el punto donde comprendes que todo lo que perdiste, todo el dolor, el rechazo, la decepción, no fue un castigo, fue entrenamiento. El dolor te ha hecho madurar, el rechazo te filtró, la soledad te preparó, y ahora lo entendéis: nada fue en vano.
Cada lágrima era una inversión en su dominio interior, porque el que ha descendido a los infiernos y ha vuelto, ya no teme el fuego. Lo usa para iluminar el camino. La psicología llama a esto resiliencia postraumática, la capacidad del cerebro para reconstruirse y hacerse más fuerte después del sufrimiento. Científicamente, tu cerebro literalmente crea nuevas conexiones neuronales después de las experiencias de dolor, como si dijera, ahora sabes cómo sobrevivir. Y cuando entiendes esto, el dolor deja de ser un enemigo. Ella se convierte en mentora. Dejas de decir, ¿por qué me pasó esto? Y empiezas a decir, gracias, ahora entiendo quién soy. Este es el nacimiento de tu verdadero yo, frío, lúcido e impenetrable. Thomas Shelby dijo una vez, no pago para que me respeten, me gano el respeto existiendo. Y esta frase define el trono interior. No tienes que rogar para que te noten, solo necesitas convertirte en alguien a quien no se pueda ignorar. Y esto sucede cuando tu enfoque ya no está en ser amado, está en ser inevitable, cuando tu presencia habla más fuerte que tus palabras, cuando tu mirada lleva la calma de quien lo ha perdido todo y aún sigue en pie. Esta calma, amigo mío, es lo que más teme el mundo, porque quien no puede ser sacudido, no puede ser manipulado, y el que no se deja manipular es libre. Y ser libre es el mayor acto de poder que existe, libre del miedo a cometer errores, libre de las opiniones de los demás, libre de la necesidad de demostrar. Libérate de la vieja versión de ti mismo. Cuando te liberas, el universo entero se reorganiza a tu alrededor, porque la vida respeta a quien se respeta. El mundo responde a tu vibración, no a tus palabras. Y cuando vibras como un rey, las puertas se abren sin que tengas que llamar. La filosofía estoica decía que el hombre sabio es invulnerable. Pero no estaban hablando de invulnerabilidad física, sino de invulnerabilidad mental. Todavía te dolerá, todavía te caerás, todavía sangrarás, pero nada de esto te quebrará, porque el trono interior no se trata de no caer nunca. Se trata de siéntate de nuevo con más autoridad cada vez que el mundo intente derribarte. Y aquí está la verdad más dura de todas. Nadie te salvará, nadie reconocerá tu valor si no eres el primero en reconocerlo. Nadie creerá en tu fuerza si tú mismo dudas de ella. El mundo solo se inclina ante aquellos que ya se han levantado internamente, así que levántate, deja que el pasado muera, mata el miedo dentro de tu cabeza, siéntate en el trono y gobierna tu propia historia, porque desde el momento en que asumes plena responsabilidad de quién eres, todo cambia. Dejarás de ser un personaje que intenta complacer al público y te convertirás en el autor de tu propio guión. Y cuando te conviertes en autor, nadie más decide el final. Tú decides. Y este es el momento de reescribirlo todo. No estoy aquí para motivarte, estoy aquí para recordarte quién eres. Eres el resultado de todo lo que has sobrevivido. Eres la suma de cada batalla que nadie vio. Eres la prueba viviente de que nada puede detener a alguien que no se da por vencido. Entonces, si el mundo te ha ignorado hasta ahora, genial. Utilice su silencio como escenario. Y cuando regreses, regresa con tal poder que el mundo no tendrá más opción que escucharte. Y cuando te pregunten cómo lo hiciste, sonríe, porque los reyes no explican, inspiran, comentario poder absoluto si tú crees. Y si este mensaje te hizo despertar a quién eres realmente, entonces regístrate, porque esto no es solo un canal, es un ejército silencioso de mentes que han decidido gobernar su propio destino. Y el próximo episodio te mostrará el siguiente paso para volverte imposible de ignorar. Nos vemos allí.